Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia. Pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Ok, paramos ahí. Profundicemos. Paramos ahí. Bueno, esa es un poquito la introducción del libro de Jonás. Y yo quisiera quedarme con este último resumen del libro de Jonás. Nosotros hemos escuchado muchas veces la historia de Jonás, ¿verdad? Cuando hablamos de Jonás, ¿qué se te viene a tu mente? El pez, ¿no es cierto? Pero en realidad el libro de Jonás no es apuntar la historia, la narrativa al pez. La narrativa es apuntar, por un lado, Jonás, el profeta que no hizo la voluntad de Dios, un profeta desobediente. Pero por otro lado, el libro entero, 4 capítulos, está para que nosotros podamos ver que por encima de Jonás está Dios como un Dios soberano, como un Dios fiel, que Él controla todo lo que Él tiene acá abajo diseñado para la humanidad. Entonces, en realidad, este libro habla de un profeta desobediente, negligente, y de un Dios fiel, que a pesar de la desobediencia de este profeta, Dios cumple sus propósitos. Wow, eso me encanta y quisiera en esta mañana ver un poquito del profeta y un poquito de Dios para salir de aquí con el desafío de qué es esa sátira de la que habla este autor que hay en el libro de Jonás. Ok, hablemos un poquito de Jonás. Jonás representa para ellos en ese entonces Israel. O sea, Dios tomó a Jonás, un profeta desobediente, para decirle a Israel: ustedes son ¿qué?
desobedientes. ¿Se acuerdan lo que les dijo, lo que vimos de Oseas, de Amós? Israel había, según Oseas, se había prostituido. Israel se había llenado de ídolos. Y Dios usó a Oseas y lo trajo a él para que él sea en persona el mensaje de Dios. Cásate con una prostituta porque así está mi pueblo. ¡Wow! Dios estaba hablando fuertemente al pueblo. El pueblo tenía que escuchar a los profetas lo que venía de parte de Dios. Luego Dios usó a Amós para decirnos que un pueblo, una ciudad que se aparta de Dios, lo segundo que hace, ¿qué es la segunda cosa cuando les damos la espalda a Dios? ¿Se acuerdan lo que habló Amós? Maltratamos a nuestro prójimo. Comenzamos a hacer daño a aquellos que amamos. Comenzamos a menospreciar a la gente. Comenzamos a pisotear los derechos de la dignidad de las personas. Entonces Dios estaba bien claro tratando de que con los profetas el pueblo entendiera cuáles eran sus verdaderos problemas. ¿Por qué iba a venir la ira de Dios? Primero, se habían apartado por su incredulidad, se habían apartado de buscar a Dios de todo su corazón, porque ese era el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Pero ellos prefirieron, ¿recuerdan esa frase que le vimos en Primera de Reyes? Ellos amaban a Dios, pero a la misma vez adoraban sus ídolos. Y ese es el cuadro que estamos nosotros tratando de ver cómo encaja en nosotros, cómo encaja en la iglesia, cómo encaja en nuestros días. Iglesia, por favor, necesitamos nosotros responder a este mensaje que fue dado para Israel hace 900 años atrás. Pero ¿cómo calza esto en nuestros días? Gente que viene a la iglesia, pero también quiere amar las cosas del mundo, quiere estar con las cosas del mundo, quiere estar con sus pecados, quiere estar con sus ídolos. No es la forma como Dios planeó que nosotros le siguiéramos a Él, le sirviéramos a Él. Y hablábamos de los ídolos. ¿Se acuerdan que dijimos respecto a los ídolos de hoy? ¿Cuáles son los ídolos de hoy? La tecnología. ¿Y qué decíamos de la tecnología? Que muchas veces ahora puede ser que el celular, la computadora, el internet, las plataformas como el Facebook, el Instagram y todas esas plataformas nos estén robando el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en las cosas de Dios. Entonces, los dioses paganos que tenían en el pasado Israel pueden ser dioses que se están levantando ahora en nuestros días, que nos quitan el tiempo, las oportunidades de estar con Dios. Piensa en ti, piensa en tu vida. ¿Qué es lo que quita el tiempo? ¿Qué es lo que has puesto en primer lugar? ¿Qué es lo que está en primer lugar en vez de que sea Dios en tu vida? Yo estaba leyendo y esto me causó un poco de sorpresa, para tratar de ilustrar lo que está pasando con el celular en nuestros días, cómo se ha vuelto algo indispensable en la vida cristiana. Y dice el autor así: me pregunto, ¿qué pasaría si tratásemos a nuestra Biblia como tratamos a nuestro celular? Si le lleváramos a todos lados en nuestra cartera o bolsillo. Piensa esto, ¿tú llevas tu Biblia así como llevas tu celular? Si nos regresáramos, si nos hubiésemos olvidado, cuando te olvidas del celular, ¿qué haces? Antes de prender el carro dices, ¡y el celular! Y entonces, ¿qué haces? Vas atrás, regresas para buscar el celular. Si hiciéramos lo mismo con la Biblia, si revisáramos varias veces al día, así como revisas el celular, ¿cuántas veces revisas lo que tienes en el celular? Si de esa misma manera revisáramos la Biblia, si usáramos para recibir mensajes de texto, eso es interesante, en la Biblia vos puedes abrir y tener ahí el mensaje del texto del cielo. Si tratamos como si pudiéramos vivir sin ella, a veces
Damos la impresión de que no podemos vivir sin celular. Pero de la misma manera, ¿estamos dando la misma impresión de que nosotros no podemos vivir sin la Biblia? Si la usáramos mientras viajamos, si la usáramos en caso de emergencia, esto es algo que para nosotros debemos hacernos todos los días y deberíamos tener esto siempre en mente. ¿Qué estoy haciendo con mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Y una cosa más, a diferencia de nuestro teléfono celular, no tenemos que preocuparnos que nuestra Biblia sea desconectada, porque Jesús ya pagó la cuenta. La Biblia está eternamente cargada y nunca necesita ser recargada. Así que, qué impresionante solamente pensar un poquito en cómo estamos nosotros tratando la Biblia respecto a nuestra relación y nuestro crecimiento espiritual, porque qué cosas, puede ser que no sea el celular, puede ser que sea cualquier otra cosa, como tus hobbies, como, no sé, estoy pensando algunas cosas que nos encanta y que hiciéramos cualquier cosa por hacer eso en vez de poner a Dios en primer lugar. Nosotros hemos luchado mucho aquí con los jóvenes, especialmente con jóvenes y los que están solteros y también los casados. Al principio yo recuerdo, nuestra iglesia era solo de jóvenes. ¿Y sabes cuál era el problema? Que justo los domingos tenían partido de fútbol. Entonces los jóvenes, como tenían fútbol, no venían a la iglesia. Entonces obviamente yo entendía eso. ¿Qué lucha es para ellos dejar algo que para ellos fue prioritario, para ellos fue imprescindible, dejar eso a un lado y poner a Dios en primer lugar? Pero gracias a Dios hemos visto cómo Dios ha ido trabajando en la vida de las personas y pues ahora podemos ver el resultado. Pero entonces vamos a ir al libro de Jonás. Abre tu Biblia en Jonás. Porque ahora Dios usa a un profeta desobediente para decirle a Israel, hey, así como Jonás, él desobedeció, ustedes están siendo desobedientes. Wow. Y entonces Dios va a tomar a Jonás y quiero mostrarles, fíjate lo que hace una persona. En este caso, Jonás representa a Israel, pero en este caso vamos a hacer que Jonás represente al cristiano. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees Jonás, es como un espejo que vas a verte en Jonás. Vamos a ver al profeta desobediente. Yo sé que en esta iglesia no hay desobedientes, pero de pronto puede ser que el Espíritu Santo te hable a través de la desobediencia de Jonás. ¿Qué hacemos cuando desobedecemos? ¿Ok? Mira lo que dice versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La orden fue clara. Estaba consciente de qué es lo que Dios quería, Jonás, que fuera a Nínive. Esa era la orden, ¿sí? Jonás tenía que ir a Nínive. La pregunta es, siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué Jonás rehusó ir a Nínive? ¿Por qué no fue? Y entonces en el capítulo 4, fíjate, en el capítulo 4, en el versículo 3, ahí hay una pista de por qué Jonás no fue a Nínive. Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó en ella de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Por qué no quiso ir a Nínive? Porque Jonás sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas. Entonces, ¿cuál era el problema en realidad de Jonás? Jonás era un nacionalista. Mira, aquí hay algo que yo quisiera explicarte. Una cosa es ser patriota y otra cosa es ser nacionalista.
Un patriota, ¿qué es un patriota? Es uno que ama su patria, defiende su patria, ¿verdad? Alguien me dijo así, mira, el que no ama su patria no merece una segunda patria. El que no ama su patria no merece una segunda patria. Yo doy gracias a Dios que nací en Ecuador, soy ecuatoriano, mi familia es de Ecuador, pero yo doy gracias a Dios también que me ha dado la oportunidad de llegar a Estados Unidos y estoy agradecido a Dios. Pero eso no me hace que yo olvide mi patria. Yo amo mi patria. Es más, yo les he dicho, si yo me volvería aquí en Estados Unidos, me dirían, ¿qué patria quisieras? Yo quisiera escoger ser guatemalteco, porque es Dios, ese es el plan de Dios que ha tenido en mi vida, para mi familia. Pero bueno, Dios lo escogió de esa manera. Nací en Ecuador, ahora estoy en Estados Unidos. Yo defiendo mi patria. Ahora yo tengo otra patria aquí, estoy en este mundo y estoy en Estados Unidos. Entonces voy a defender este territorio. Pero ¿qué es un nacionalista? Un nacionalista es aquel que odia a aquellos que no son de su patria. Entonces, por ejemplo, si yo soy ecuatoriano y no me gustan las tortillas, entonces digo, no, a ese país yo no los amo, esa gente que se muera no me importa. Entonces, ese era el problema de Jonás. Jonás no era patriota, era nacionalista. Él solo quería Dios para Israel. Él no quería compartir el Dios de Israel a otros. Porque una de las cosas que Dios le dijo a Israel es que Israel tenía que ser luz a las naciones. Isaías 49, vas a ver todo el capítulo de Dios mandándole a Israel la gran comisión de que ellos comunicaran a las naciones, comunicaran al mundo que hay un Dios que es soberano sobre todos. Entonces, fíjate, Israel fracasó no solamente en darle la espalda a Dios, en tratar de humillar, de menospreciar a la gente, a su gente, a sus compatriotas, pero Israel no hizo la tarea que Dios le mandó, ser luz a las naciones. Y entonces Jonás es este personaje que nos habla, y primero le habla a Israel, le dice, mira, siendo un profeta tendría que primero estar contento de ser llamado por Dios. Segundo, tendría que estar obediente de ir a donde Dios le manda, pero él no está haciendo eso. Él está al contrario, ya vamos a ver, pero él como que se enoja delante de Dios porque dice, no, ¿cómo me vas a mandar a Nínive si los ninivitas son salvajes, son gente mala, son sanguinarios, me van a matar, no, mejor no voy. Y entonces la orden de Dios, que era ir a Nínive, mira lo que hace Jonás. Versículo 3. Dice, 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora aquí para un ratito. Dios le mandó ¿a dónde? A Nínive. Nínive estaba, digamos, en esa dirección. Y había 900 kilómetros. De Jerusalén a Nínive, 900 kilómetros. Pero él decidió desobedecer y dijo, no me voy a ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis. Y Tarsis está al otro lado, al lado opuesto, 4.500 kilómetros, casi cerca de España, en el Gibraltar, dice más o menos que es la ciudad de Tarsis. 4.500 kilómetros más lejos. Ahora, uno piensa, ¿qué le pasa a este profeta? Bueno, esa es la sátira. Dios le usa a Jonás para decir a Israel, miren, ustedes, yo les mando a hacer una cosa y hacen otra. ¿Y no te pasa eso a ti como cristiano? Que tú sabes lo que Dios te manda a hacer y estás haciendo otras cosas. Por ejemplo, ya Dios nos ha hablado en esta iglesia, ya hemos platicado mucho, la enseñanza de Dios ha sido muy clara, que para Dios lo más importante en nuestro crecimiento espiritual, hay 3 cosas que yo les estaba compartiendo el día miércoles a los hermanos, 3 cosas que Dios te ha dejado y te ha dado como herramientas para tu crecimiento. Primero, la oración, que a propósito los miércoles estamos un lindo tiempo, ¿verdad, hermanos? Orando y creciendo. Pero la oración, primero. Segundo,
la palabra, la oración, la palabra y tercero, la iglesia. 3 herramientas que Dios nos ha dado: oración, palabra e iglesia. Y en el medio está el Espíritu Santo, que Él comienza a trabajar y a tratar de que estas herramientas comiencen a ser útiles en la vida de nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo nos incita a orar, el Espíritu Santo nos incita a leer la Biblia, el Espíritu Santo nos incita a estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Mira, si tú no te das cuenta de estas cosas que Dios te ha dado ahora, va a ser bien difícil que tú puedas crecer normalmente. Si tú dejas de orar lees la Biblia y vienes a la iglesia, bueno, algo va a pasar en tu vida espiritual, porque la oración es clave en tu vida. Si tú dejas de leer la Biblia y oras y vienes a la iglesia, algo va a pasar. O sea, no estás creciendo normalmente. Entonces, estas 3 herramientas van a ser muy importantes, muy esenciales en nuestro crecimiento. Ahora, nota esto. Dios le dio a Israel cosas para que el pueblo de Israel sea diferente al resto de los pueblos. ¿Y qué hizo Israel con las cosas que Dios le dio? Dios le dio una tierra, Dios le dio un templo, Dios le dio la ley, Dios le dio los líderes. ¿Y qué hizo Israel con todos esos beneficios que tenían ellos para dar a conocer al Dios verdadero al mundo? ¿Qué hizo Israel? Lo menospreciaron, lo pisotearon, lo echaron de menos. Dijeron, no, esas cosas no queremos ya, queremos como el mundo, queremos ser igual al mundo. Y hoy en día la iglesia tiene la oración, tiene la palabra, tiene la iglesia. ¿Cómo está tratando todas estas cosas la iglesia? Mucha gente menosprecia, mucha gente dice, no, la iglesia, cuando quiero, la Biblia, no, cuando quiero, hoy no tengo tiempo, la oración, no, eso es solamente para las viejitas. ¿Cómo? Vamos despreciando las cosas que Dios nos ha dejado para nosotros ahora. Ahora, ¿sabes? Cuando tú haces eso, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber un descenso. Mira, ¿a dónde descendió? Primero, versículo 5. Un profeta desobediente, un cristiano desobediente, comienza a descender. Dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Así que Jonás va al lado opuesto de la voluntad de Dios, baja a Tarsis, a Jope, y luego comienza a ir hacia Tarsis. Y en medio del camino dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que fíjate, un cristiano que está huyendo de la voluntad de Dios, que rehúsa a escucharle a Dios, que quiere hacer y salir con la suya, lo primero que hace es comienza a hundirse. Primero de Jerusalén bajó a Jope. Jope era una ciudad costera en ese entonces, de donde salían los barcos para Tarsis. Entonces bajó de Jerusalén, fue a Jope. De Jope se fue al barco, y en el barco, ¿a dónde se fue? Al fondo, a dormirse, porque está escapando de la voluntad de Dios. Y por último, en el versículo 17, ¿dónde le encontramos a Jonás? Pero Jehová tenía un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, un profeta desobediente, un cristiano desobediente que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Esto es lo que sucede. Siempre vas a estar más abajo, hasta que te encuentres en un pez, que el pez en realidad lo que representa es la gracia de Dios. Porque si no hubiese habido ese pez, Jonás se hubiese perdido. Pero esta es la sátira de Dios
para el pueblo de Israel. Dios dice, ok, no me obedeces, pues entonces yo te voy a enseñar cómo obedecerme. ¿Cómo se llama eso? Disciplina. Y entonces eso es lo que iba a pasar con Israel. Dios está llamando la atención a través de Oseas, a través de Amós, ahora a través de Jonás, diciéndoles, no sean desobedientes. Cumplan con su tarea de ser luz a las naciones. Cumplan con su tarea de amar a Dios sobre todas las cosas. Cumplan con su tarea de amar a su prójimo. No sean desobedientes. Pero este profeta es el espejo en el que debemos ver. Cuando nosotros vamos contra la voluntad de Dios, siempre estamos bajando y cada vez más en el fondo, hasta que estamos en el problema de lo más profundo. Y en lo más profundo, ¿qué hacemos? Lo que hace Jonás en el capítulo 2. Señor, aquí estoy en un pez. Y a veces ese pez se llama hospital. Y a veces ese pez se llama cárcel. Y a veces ese pez se llama problemas, divorcios. Y a veces ese pez se llama enfermedad. Y a veces ese pez puede ser un lugar donde Dios te puso para que entiendas que no puedes estar huyendo de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Es interesante porque nosotros tenemos que entender esto, que la voluntad de Dios, y esto estaba conversando con mi suegra porque estamos hablando de estos temas, porque mi suegra me cuenta y podemos charlar sobre su vida y cómo ella lucha, pero en esa lucha queremos la voluntad de Dios, queremos andar en la voluntad, queremos encontrar ese camino. Pues bien, déjame te digo 3 cosas de la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos 3 formas de ver la voluntad de Dios. La primera es la voluntad decretada de Dios. Dios ha decretado cosas que nadie lo va a poder cambiar. Nadie lo va a poder cambiar. Si quieres conmigo, ven a mí, Hechos capítulo 4, te voy a mostrar algo muy interesante, cómo esto se puede ver en la Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 27. Mira, la voluntad decretada es que Dios decretó algo y Él dijo algo y eso se va a cumplir. Dice así, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Ves lo que es la voluntad de Dios? Lo que Dios había predicho que sucediera. ¿Sí? Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Él tiene toda la capacidad, todo el poder para Él hacer lo que Él quiere. A propósito, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios y de la voluntad decretada, estamos hablando de su soberanía. Que Él puede hacer lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y qué lindo poder tener un Dios que es soberano sobre todo. Entonces la primera forma de voluntad que encontramos en la Biblia es que Dios decreta las cosas, que Él tiene planeado todo. La segunda forma de ver la voluntad de Dios es la voluntad revelada. Dios usó profetas para revelarnos. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que estamos en el fundamento de los profetas, de los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo. O sea que ya hay un fundamento. Y ese fundamento ya tenemos que es por medio de la revelación de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que la voluntad de Dios revelada ya está dicha para que tú lo obedezcas. Por ejemplo, ven conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que dice. ¿Ya? Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mira lo que dice el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Ves? La santidad de Dios está
La voluntad de Dios está revelada. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Hermano, ¿qué es lo que está diciendo que es la voluntad de Dios revelada? Que seamos santos. ¿Ve? No, eso no podemos nosotros obviarlo. Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que yo ya sé que ahora qué cosas Dios quiere que yo haga. Que lea la Biblia, que vaya a la iglesia, que ore, que testifique. Ya sé que la voluntad revelada es para mí. La voluntad revelada es vuestra santificación. Y vas a ver en la Biblia se menciona mucho de esto. La voluntad de Dios es... ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Es que transformemos nuestra mente, nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Siempre hay mandamientos que están claros en la Biblia y esos nos competen a nosotros. Dios le dio a Israel 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos para que Israel pueda ver la voluntad revelada de Dios. Pero Israel no conocía la voluntad decretada porque Israel solo tenía una parte, vivió en una parte de la historia, igual que tú y yo vivimos en una parte de la historia. Solo Dios conoce todo el principio y el fin. Me estaba diciendo mi suegra, sería lindo que Dios me hubiese dicho al principio lo que me va a pasar al final. Y entonces yo le digo, entonces usted no se hubiese casado con su esposo. ¿Sí o no? Qué bueno que Dios no nos dice al principio todo lo que viene al final. Por eso es importante, disfruta el hoy. Disfruta con quién estás hoy. Disfruta con tu familia. Disfruta tu iglesia. Disfruta lo que haces. Disfruta hoy porque mañana solo Dios sabe lo que va a pasar. Ok, entonces, Jonás... La primera sátira que vemos en Jonás es que Dios usa a un profeta para decirle a Israel, ven qué desobediente que es Jonás. ¿Sí se dan cuenta? En vez de hacer la voluntad de Dios, ¿qué hace Jonás? Huye y cada vez se hunde cada vez más y termina en un pez. Bueno, y Dios le dice a Israel, miren, ustedes son como el profeta Jonás. En vez de obedecerme, ustedes están huyendo y dándome la espalda y rechazándome. ¿Es o no es una sátira de parte de Dios para el pueblo? Si nosotros leemos este libro y vemos a Jonás y nos vemos reflejados en él, eso no es una sátira que Dios nos dice, ¿ves? Te estoy mostrando. Ya hay hombres, en vez de glorificarme, en vez de servirme, me dan la espalda y se van a otro lado, van a hacer otras cosas que no les he pedido que hagan. Wow. Entonces, primero, Jonás con los marineros, y este relato es parte de la sátira. La otra parte de la sátira quiero ver en el capítulo 3. Dios le manda a Nínive. Ok, entonces, como Jonás no quiso ir, preparó un pez, y entonces Dios permitió que el pez le vomitara. Wow, eso es terrible, ¿no? No sé cómo salió del pez vomitado. Creo que estaba orando Jonás, Señor, que salga por donde entré. Porque imagínate qué feo que hubiese sido Jonás si salía por otra parte. Pero salió por la boca por donde entró, porque Dios quería que Jonás entendiera que Él era el que le llamó, no es que Él podía hacer lo que Él quería. Entonces dice que Dios permite que el pez lo vomitara. Entonces capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró. Perdón. En el 3, capítulo 3. Vino palabra a Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces aquí está la segunda oportunidad. Fíjate que esto es interesante, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Mira, ¿qué pasaría si nosotros encontramos que un hermano está en pecado? Y decimos, mira, este hermano le encontramos en pecado, así que hay que disciplinarle, hay que tenerle en la iglesia y que no haga nada. Yo, como pastor, te prometo que yo eso haría. Le pondríamos en un lugar donde diríamos, está en stand-by, no hasta que muestre arrepentimiento, hasta que muestre su conducta cambiada,
no va a hacer nada, porque queremos ver que realmente es un hermano y está arrepentido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Pero ¿qué pasa con Jonás? El pez le vomita y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, o sea, Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Eso es maravilloso. A mí me fascina este Dios, ¿sabes por qué? Ahora, cuidado, no vayas a decir, es que yo tengo 10 oportunidades y estoy en la segunda. No, cuidado, porque tú no sabes cuántas oportunidades te va a dar Dios. Acuérdate que Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca, no la golpees. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. ¿Y entonces qué le pasó a Moisés? Cortado del programa de Dios. No entrarás a la tierra prometida. Así que a Jonás le dio 2. A Moisés, una oportunidad. Bueno, donde falló. Yo no sé cuántas oportunidades te va a dar a ti Dios. Pero si estás aquí y estás escuchando a Dios y estás escuchando que Dios permitió que un profeta desobediente se vaya al otro lado, mira dónde termina. No seas tonto de querer terminar ahí para que tengas otra oportunidad. Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza en la misma piedra 2 veces. No entiendo por qué. Pero bueno, aquí Dios le está dando a Jonás una segunda oportunidad. Ahora, fíjate, seguramente Jonás dice, bueno, ya de mala gana. Dice, yo odio a estos ninivitas. Tú sabes, Dios, yo odio a estos ninivitas. Pero bueno, voy a hacerlo, porque tú me mandas. Y claro, si nosotros vemos los profetas, por ejemplo, Oseas, Amós, Dios trajo mucha palabra a través de ellos. ¿Sabes cuántas palabras habló Jonás al pueblo de Nínive? Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras dijo Jonás a Nínive. 5. Yo creo que el profeta trataba de esconder todo el plan de Dios para que el pueblo no se convierta, porque sabían que este era un pueblo enemigo y si se convertían, él no quería que se convierta en Nínive. Yo no sé si eso te pasa a ti, pero yo he visto mucha gente que dice, no, pastor, no se convierte, ya le hemos predicado, pero no se va a convertir, ya olvídese, ya no le hable. Y hay esposas que dicen, pastor, ya olvídese de ese hombre, ya está perdido, va al infierno. Ya no sé si decirle, Señor, te mando o te la llevas. Pero Jonás está aquí y dice 5 palabras, y el versículo 5 es otra sátira. Es la segunda sátira. ¿Cuál es la segunda sátira de parte de Dios para Jonás y para el pueblo de Israel? Mira el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó con Nínive? Se arrepintieron. Creyeron el mensaje de Jonás. Así que imagínate, Jonás seguramente estaba mucho más enojado con Dios porque él no quería que los ninivitas se salven. Él quería que los ninivitas se mueran en su pecado y vayan al infierno, porque para eso estaban destinados, según Jonás. Pero según Dios está mostrándole a Israel que ellos no estaban cumpliendo el papel para el cual ellos fueron llamados, escogidos, para que las naciones alrededor sean salvas. Y entonces Dios trae un profeta desobediente, desganado, antipatria, nacionalista, odiando a las demás naciones, y les dice, mira lo que yo puedo hacer
cuando tú predicas el evangelio, cuando tú predicas mi palabra. Y ese era el mensaje, la sátira de Dios a Israel. Que aún solamente con 5 palabras, si estás siendo obediente a Dios, esa obediencia es suficiente para que la gente pueda entender y conocer a Dios. No sé si esto es una sátira para ti, de parte de Dios. O sea, nos está diciendo ahora, así como Israel, ellos no se daban cuenta de la importancia del encargo, de la tarea que Dios les había dado de ser luz a las naciones. Tenían que haberlo hecho, pero no lo hicieron. Pero Dios toma un profeta desobediente y con 5 palabras que el profeta obedece, los ninivitas se salvan. Eso no es una sátira. Eso no es humor, eso de Dios. Cuando nosotros hoy como iglesia tenemos también una tarea, tenemos también una encomendación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nos dice Mateo 28. Que prediquemos el evangelio, que salgamos a comunicar las buenas nuevas. Y no necesitamos irnos tan lejos, pero debemos comenzar en nuestra Jerusalén, comenzar en nuestra Samaria, en nuestro barrio, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Comenzar a predicar, a compartir de las buenas nuevas que tenemos en Cristo Jesús. Así que esta historia de Jonás, del profeta desobediente, tiene estos 2 pasajes que son la sátira de parte de Dios para Israel. Que un profeta desobediente va a terminar en un pez, pero su desobediencia va a hacer que otros puedan ser salvos. En este caso, en la primera parte, Jonás va al barco y en el barco hay unos marineros y a esos marineros le dice: yo soy profeta del Dios viviente, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y esos marineros le creen, le tiran al mar y esos marineros se salvan. Y ahora Jonás va sin ganas, va a Nínive, dice 4 palabras, 5 palabras y Nínive se salva. Este es el gran misterio de parte de Dios, cómo Dios puede usar nuestras vidas. Ahora, déjame terminar con Dios, porque este es el profeta desobediente y vemos cómo se enoja y hace berrinches y no quiere ir a Nínive. Pero ahora, fíjate cómo Dios está en este libro a través de estos 4 capítulos. Fíjate en el capítulo 1, versículo 4. Quiero rápidamente. Dios como el soberano, como el que está encima de la vida de Jonás, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién levantó el viento en el mar? Jehová, Dios. O sea que aunque Jonás estaba yéndose al otro lado, desobedeciendo a Jehová, a Dios, él seguía en control de Jonás porque él levantó esa gran tempestad para que los marineros pudieran actuar y echarlo al mar a Jonás. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se lo tragase a Jonás. ¿Quién tenía preparado un gran pez? Jehová. ¿Ves? Dios tenía la tempestad, Dios tenía preparado el pez. El capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás en la tierra. ¿Quién mandó a que el pez vomitara a Jonás? Jehová. Capítulo 4, versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. ¿Quién hizo crecer la calabacera? Jehová, Dios. Versículo 7. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¿Quién preparó el gusano? Dios. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y los hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería que para mí la muerte que la vida. Así que te das cuenta, todo el capítulo, todo el libro de Jonás, habla de Jonás, el profeta desobediente, pero habla de un Dios soberano. Un Dios que está en control de tu vida.
Un Dios que Él no va a permitirte que te huyas de su voluntad, que te huyas de los propósitos que Él tiene para tu vida. En otras palabras, dice el Nuevo Testamento que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos queridos, este es el gran desafío de nosotros en este momento. Mirarnos en Jonás. Si estamos siendo como este profeta desobediente, o estamos buscando realmente hacer la voluntad de Dios para que Él sea honrado, glorificado y honrado con nuestra vida en todo lo que hacemos. Dios tenía que usar a este profeta para decirle a Israel lo desobedientes que estaban y lo nacionalistas que eran. En vez de salir al mundo a predicar las buenas nuevas de este Dios, ellos querían guardarse solo para sí en ese círculo del pueblo de Israel. Así que esta es la gran historia de Jonás, que nos muestra un Dios lleno de amor, gracia, misericordia, que puede obrar de tal manera que aún a los desobedientes los puede mostrar su amor, su gracia y su misericordia, dándoles una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Amén. Oremos, hermanos, en esta mañana que el Señor nos ayude a poder entender estos diseños de Dios que nos deja en su palabra.